perdonando a los condenados con cargos simples. Es un paso dramático para decriminalizar la droga y las prácticas que de manera muy desproporcional ha impactado a la gente de color. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la legalización de marihuana? Senador Johnson. Buenas noches. Primero quiero darle las gracias a la Asociación de Prensa de Wisconsin y a esta estación por tenernos aquí. Entonces, espero que las preguntas estén realmente enfocadas en lo que afecta a los habitantes de Wisconsin. Inflación, precios excesivos de gasolina, problemas en la frontera y drogas ilegales, y hablamos de la marihuana. Yo creo que debe ser una decisión de cada estado. Creo que la única cosa a nivel federal no tiene ningún sentido de que donde sea la marihuana legal no podamos usar el sistema bancario en un lugar donde eso pueda prestarse a delitos. Entonces, yo creo que ese es un problema de los estados donde la marihuana es legal. Pero yo creo que eso debe ser sobre cada estado. Entonces, tiene que ser. Gracias, senador. Gracias, senador. Muchas gracias. Gracias por organizar el debate y gracias por la pregunta. Yo estoy a favor de la legalización completa de la marihuana como miembro de la legislación y ahora como vicegobernador tengo la esperanza de que podamos lograr esto a nivel nacional. Si me eligen para el Senado de los Estados Unidos también para poder, porque en ese momento tenemos encarcelando a personas por posesión de la marihuana y esta es una cosa legal en los estados vecinos nuestros y marihuana medicinal en Minnesota. Entonces, esto podría traernos grandes beneficios por los ingresos que podríamos obtener con la legalización de la marihuana. Podríamos nosotros financiar escuelas, carreteras. Es dinero que Wisconsin está perdiendo. Si es que legalizamos la marihuana, podríamos hacer muchas cosas más en el estado. Es desafortunado que tenemos personas que están décadas atrasadas en esto y personas que están siendo apoyadas por las farmacéuticas que tienen. Yo tengo problema con que se recetan demasiado algunas drogas. La marihuana es una cosa que no es dañina. Entonces, vicegobernador, su tiempo ya se acabó. Gracias. Vamos, Mark Levin. Esta es una pregunta en cuanto a la fianza. En el condado de Waukesha está acusado de matar a 6 personas en la parada de Navidad. El caso ha levantado un caso si una persona tiene que estar bajo encarcelado y si tienen que pagar o pueden pagar una fianza en efectivo. Y algunos pueden tener acceso a la libertad pagando fianza en efectivo. ¿Usted cree que las condiciones para tener a una persona encarcelada debería ser basado si la persona es una amenaza a la seguridad del pueblo o probablemente no va a comparecer en el juzgado o la capacidad de pagar fianza? Y vamos a empezar con usted, vicegobernador. Gracias, esta pregunta. Esto ha sido sensacionalizado y también se ha sacado de contexto. Yo estoy apoyando la reforma, pero bajo mi reforma las personas peligrosas no salen de la prisión, pero quizás el senador Johnson no se ajusta a la realidad, pero esa no es la mayoría de la postura del Estado. Entonces, desafortunadamente han utilizado la tragedia de Waukesha a exagerar para utilizarla en comerciales, están traumatizando de nuevo a las familias, pero bajo mi administración una persona peligrosa no podría salir si es que paga $100,000. Entonces, esto es una cosa que tiene que ver con las personas que no podrían causar daño al salir de la cárcel. En este momento tenemos un sistema así, necesita una reforma y es una reforma que está siendo apoyada por los republicanos por todo el país también. Senador, tiene un minuto. Tenemos un problema enorme con el creciente delincuencia y el problema es que no mantenemos a los delincuentes en la cárcel. El vicegobernador quiere limitar la fianza y esa es una forma de que nosotros podemos garantizar que ellos permanezcan en la cárcel. Y él quiere reducir la población carcelaria por 50%.
Ahorita ellos han perdonado a 864 criminales, que eso es un 15%, y no son solamente delincuentes no violentos, sino también violentos, de los cuales 4 fueron violadores infantiles. Y estas personas, algunos de ellos fueron condenados por delitos terribles, y realmente habría que financiar la policía, y obviamente mi contrincante está en desacuerdo con eso, pero hay que mantener a los delincuentes en la cárcel. Disculpe, se acabó el tiempo. Vamos a darle tiempo al final. Si hay algo que usted cree que no ha sido representado claramente, le vamos a dar el tiempo en una pregunta final. Sigamos. Hay acuerdo en ambas partes en cuanto al sistema de inmigración tiene que cambiar. Es un punto para el 2030 se estima que la población de trabajo en nuestro estado va a ser 130,000 personas si no tenemos un aumento en inmigración. ¿Usted podría hacer o ver una solución para que la gente pueda obtener ciudadanía? Vamos a empezar con usted. Para tener una reforma inmigratoria hay que asegurar las fronteras, y lo primero es que tenemos que parar el flujo de niños no acompañados y las familias que están llenando nuestro asilo. Además de eso, la mitad de los adultos que entraban los habíamos parado hasta que entró el presidente Biden, y entonces abrieron las fronteras. Todas estas personas aproximadamente 3 millones de personas han sido distribuidas por los Estados Unidos. Eso ha abierto también el flujo de drogas. Estos inmigrantes han sido abusados por los traficantes de personas. Y, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que este costo del tráfico humano es pagado por mujeres que vienen solas y que quieren cruzar la frontera? Senador, yo tengo que ejercer la opción de moderador. La pregunta fue acerca de reforma de inmigración. Y entienda. Primero tenemos que asegurar la frontera y luego tenemos que arreglar el estándar de asilo. Ahorita tenemos miedo simplemente. Entonces, cuando uno entra al país, tiene miedo de regresar a casa y uno ni siquiera califica para el asilo, y por eso tenemos casi 3 millones de personas en este país desde la administración de Biden. Muy bien. Vicegobernador, muchas gracias. Sabemos que nuestro sistema está completamente dañado, porque entonces necesitamos una reforma completa que le dé el camino a la ciudadanía, a los soñadores y a sus familias. Lo que tenemos actualmente no funciona, y entonces una cosa en la que el estado de Wisconsin está todos de acuerdo es de que lo que dice el senador de Wisconsin no es lo que piensa la mayoría de Wisconsin. Todos sabemos que de arreglar nuestro sistema de inmigración que no funciona, esa sería la solución. Esta es una de las misiones que nosotros tenemos que crear un sistema que mantenga nuestras fronteras seguras y que trate a las personas con dignidad y con respeto, y que no sujete a los niños a los horrores de la separación familiar. Y el senador ha tenido 12 años para hacer eso, y ha tenido la probabilidad de tener una modernización de este sistema, pero el senador se ha decidido hacer política en vez de hacer las cosas correctamente. Vamos. Por favor, sigamos. Caballeros, estas es 2 partes de pregunta en Seguro Social. El fondo, obviamente, no tiene suficientes fondos para el 2030. Senador Johnson, esta preocupación, usted dice que va a ser el programa algo discrecionario. Quiere decir de que el vicegobernador Barnes dice que usted se opone a eso, porque el Seguro Social debería ser de una manera arbitraria. ¿Y qué es lo que debería hacer el Congreso para asegurarse que el programa esté completamente con fondos? Siga. Cuando pienso acerca del Seguro Social, pienso acerca de mis abuelos, mis padres, y pienso a muchas personas, muchos americanos jubilados que necesitan jubilarse con dignidad y con respeto. Es lamentable que el senador Johnson diga que el Seguro Social es un esquema Ponzi. Entonces, esa es una de las cosas que él dijo, que el Seguro Social es como caramelos. Esta es una persona
él está amenazando que retirar esto. Lo que nosotros necesitamos hacer no solamente resolver lo de la seguridad social, sino que tenemos que fortalecerlo para que los ricos paguen su parte, y que tenemos que asegurarnos de que los más ricos paguen lo que es necesario en el sistema. El senador está hablando acerca del déficit, pero él no tuvo ningún problema con aumentar este déficit por $1 trillón y ha tenido 215 millones en deducciones fiscales a sus asociados. Su tiempo se acabó. Su tiempo se acabó. Solamente para ser específico, déjeme ejercer la opción de moderador. Debería ser renovado, revisado cada año. No tiene que ser un gasto a discreción. Senador. Déjeme hablar muy claramente. Yo quiero salvar el Seguro Social y salvar Medicare. La amenaza más grande de estos es que el gasto de déficit está fuera de control. Tenemos 7.5 millones de dólares, trillones de dólares en nuevas deudas, y eso también ha creado una gran inflación. Cada dólar que ustedes tenían a comienzo de la administración Biden ahora vale 83 centavos. Vamos a pensar que, para calcularlo fácilmente, $100,000 ustedes tenían al comienzo de la administración Biden, ahorita vale $83,000 debido al gasto extraordinario. Entonces, lo que tenemos que ver es el Seguro Social y Medicare. Eso jamás yo he dicho que lo voy a cortar ni que lo voy a reducir. Ese es un ataque falso. Muy bien, señor, un momento, por favor, vicegobernador. Este es el momento del senador. Voy a agregar eso un poco. Nuevamente, usted ha propuesto revisar Seguro Social en lugar de lo que se llama algo que no corresponde a todo. ¿Quiere decir que va a continuar? Parte de la razón que estamos 31 trillones de dólares en deudas es porque no estamos separando discrecional de obligatorio. Y nosotros tenemos que combinar todos los gastos y observar todo, analizar todo. No podemos darnos el lujo de gastar tanto dinero en el nuevo trato verde. Pero regresamos nuevamente al derecho o revisión. Regresamos si es derecho o una revisión. Es un privilegio, pero nosotros tenemos que controlar ese gasto. La siguiente pregunta. Muy bien. Muy bien. Disculpe, la siguiente pregunta. Williams, por favor, de la Cross. Nuestra pregunta es acerca del salario mínimo. Muchos americanos continúan teniendo dificultad ganando el salario mínimo. Ambos han dicho sobre esto que ustedes apoyan que esto aumente. La inflación que se está viendo en estos últimos años, ¿qué cantidad ustedes apoyarían para que ustedes fijen el salario mínimo y por qué? Senador Johnson, usted tiene un minuto. Bueno, tenemos que posiblemente considerar llevarlo al nivel de la inflación, pero tenemos que tener mucho cuidado porque al aumentar el salario mínimo, al sueldo mínimo, también aumentamos el desempleo, y yo no quiero estar en esa posición de estar estableciendo cuáles van a ser los sueldos. Nosotros sí tenemos nuevos trabajos, tenemos mayor cantidad de sueldos. Entonces, yo creo que en esto un gran porcentaje de las familias pueden tener un aumento en la calidad de vida. Yo creo que no podemos simplemente eliminar trabajos porque eso no nos hace ningún bien. Si tenemos un sueldo mínimo pero no trabajo, no sirve. Muchas gracias. Ahora el senador nos dio una cantidad sobre un estimado de la inflación, lo que es verdad. La realidad es de que la gente de Wisconsin está ganando $7.25 desde el 2009, que fue la última vez que aumentó. Entonces, Wisconsin tiene un salario mínimo de $7.25. Yo estoy proponiendo $15 como salario mínimo. Desde el 2000
2015 se ha empezado a abogar sobre esto, y entonces absolutamente deberíamos tener un salario mínimo de $15 porque la gente se ha esforzado, pero no están ganando el dinero que ganaban antes. Entonces el senador está diciendo que tenemos que hablarlo con la inflación, y entonces la gente tiene que poder pagar sus cuentas. La gente está teniendo dificultades para pagar sus cuentas, y esta es la realidad y continuará siendo la realidad si es que para las personas como el senador van a darle prioridad solamente a las personas ricas y dejar al Muy bien, pueblo la siguiente por atrás. pregunta. Por favor, Monse Ricosa de Telemundo. Voy a hacer una serie de preguntas en aborto. Empezamos con la más general. Aquí en Wisconsin, desde Roe en contra de Wade, es la ley que prohíbe todas las aborciones solamente con excepción de la vida de la madre. 60% se oponen de esa ley. Usted dice que está en desacuerdo en anular. Senador Johnson, usted permite que ellos voten a nivel estatal, pero esta semana la legislatura de Wisconsin básicamente rechazó la oportunidad de tales votos. Vamos a hablar específicamente de lo que usted haría a nivel nacional en cuanto a aborto. Vicegobernador Barnes. Yo les quiero decir que yo soy el único hijo de mi madre, pero antes de que yo naciera tuvo un embarazo complicado y tuvo un aborto. Y esta decisión fue una decisión que tuvo ella, no la de los políticos, y es la decisión que pueden tener las mujeres. Y esa es una cosa que cuando ustedes están haciendo un delito, cuando una mujer tiene que tomar decisiones tan difíciles, entonces el senador Johnson llamó una victoria la anulación de Roe versus Wade. Esa sería como la ley criminal de 1849. Entonces me parece que sería una postura extrema y sensible, y entonces el senador Johnson y yo como senador estaría yo votando para que se vuelva a restaurar. Gracias, senador Johnson. Como dijo el juez Alito, esto es un asunto profundamente moral y esto no está seleccionado por los miembros del Congreso ni del Senado. Lo que debemos hacer, la posición más extrema sería no tener ningún límite en el aborto, que es lo que quiere hacer el vicegobernador. Lo que yo he recomendado es que nosotros, el pueblo, determine o tome la decisión en un referendo único y hacer esa pregunta que debemos decidir, que es en qué punto la sociedad tiene la responsabilidad de proteger la vida. Todos estamos de acuerdo que la sociedad tiene el derecho o tiene la responsabilidad de proteger la vida, pero también tenemos que ver la vida del feto. Entonces yo quiero que eso lo decidan los votantes. Vamos a hablar un poquito de específico en cuanto a la anulación de otras áreas de reproducción. 3/4 de hombres están tomando decisiones para ellos. ¿Cuáles son sus pensamientos cuando empieza la vida en cuanto a las pastillas anticonceptivas? ¿Es la pastilla después o diferentes etapas? Todas estas preguntas yo las contesté en wisdos.com, pero obviamente yo apoyo el control de la natalidad, la fertilización in vitro, porque mi hija tuvo eso y tuvo una madre con vientre prestado, y es imposible hacer que una mujer sea juzgada por eso. Pero este ha sido un asunto que causa mucha división por 50 años, porque 9 jueces tomaron la decisión por nosotros y eso no ayudó a nadie. Entonces, la idea es que cada estado tome la decisión individualmente. La pregunta que debe ser respondida es en qué punto la sociedad tiene la responsabilidad de proteger la vida. Es así de simple, y realmente yo presenté una opción de votar. El senador sabe muy bien que el referéndum no va a suceder con la legislación que tenemos ahora. Esta sería una postura que no se acerca a la realidad, de una cosa que usted no siempre ve. Vamos a hablar de Texas, como por ejemplo, una mujer que tuvo que ser conectada a una máquina para la recepción porque tuvo complicaciones de embarazo y no podía tener un aborto. Una niña de 10 años en Ohio fue
fue violada y no pudo tener un aborto. Ese es el país de acuerdo a la mentalidad de Ron Johnson. Y entonces estamos hablando acerca de embarazos que no han sido planificados. Y el senador Johnson está hablando acerca de proteger a la niñez de este país, pero está en contra del crédito tributario por hijos. Y entonces lo que estamos pidiendo es que el senador haga las cosas correctas y proteja a las mujeres. Ahora, Ajay Vayapur. Estamos acá, por supuesto, en la ciudad de Milwaukee, que es el tercer año consecutivo para máximo récord de homicidios en un año. La ciudad de Milwaukee le da dinero a su departamento de policía. ¿Qué es lo que va para cada uno de ustedes, cuáles son 3 cosas específicas que el Congreso tiene que hacer para abordar el tema sobre la violencia? Muchas gracias. Yo no puedo hablar a nombre de otras personas, pero yo sé cuál es el dolor de perder a una persona querida por la violencia de armas. Yo he pasado por eso más de una vez. Perdí a mi mejor amigo de la escuela y varios después de eso. Yo sé que no debería ser así, porque no siempre fue así. Pero cuando mi abuelo se mudó a Milwaukee después de la Segunda Guerra Mundial, él tuvo un trabajo con una de las fábricas de acero, y nosotros, cuando empezaron a cerrar las fábricas, también empezamos a ver un aumento de la violencia y los delitos. Y entonces nosotros, si tuviéramos como comunidad los recursos para prevenir la violencia, cuando debemos darle dinero a las escuelas, y si las personas pudieran obtener buenos trabajos que les pagan bien, y si nosotros invertimos $100,000 también en un plan para ayudar, porque el que el senador Johnson votó en contra porque él decidió apoyar otros sus intereses. Johnson. Lo primero que uno hace es apoyar a las autoridades de la ley, y desgraciadamente el vicegobernador no lo ha hecho. Ha hablado acerca de quitarle fondos a la policía, pero además de eso ha apoyado a personas que tienen historia de quitarle fondos a la policía. Él dice que los presupuestos de la policía son excesivos y que a él le duele ver eso. Entonces, cuando yo veo a un policía, yo le digo gracias por su servicio, y si tengo tiempo, por favor, les digo, por favor, no se desesperen por culpa de los pocos que hablan o que gritan que les van a quitar los fondos. El esfuerzo es muy difícil. El esfuerzo por quitarle fondos hace muy difícil reclutar a personas, y tenemos muchos menos policías que en el 2008, y las personas además tienen mucha dificultad en reclutar a nuevos oficiales. Quizás tengan a 100 reclutas anteriormente, ahorita son solamente 12. Muy bien, ya no tiene tiempo. Gracias. Entonces vamos a escuchar a Mark Leland. Muy bien, vamos a hablar acerca de legislación de armas, siguiendo los tiroteos masivos que en Buffalo se pasó esta ley este verano, pero los americanos quieren que el Congreso haga más. Usted, ¿qué es lo que usted cuál es su posición en cuanto a los rifles de asalto, y en cuanto el apoyo que usted le va a dar a ese plan? Primero que todo, tenemos que entender que hay 10,000 leyes de control de armas en Estados Unidos. Si eso hubiera sido la solución, ya estaría el problema resuelto. Si uno quiere reducir el delito, el asunto más grande que ver es renovar la fe, fortalecer a las familias y más soporte de la comunidad. El control de las armas no funciona, y aun cuando las tenemos hay que ponerlas en práctica. Tenemos 112,000 antecedentes penales, chequeo de antecedentes penales que han fallado. Entonces, antes de aprobar alguna ley, primero tenemos que asegurarnos de poner en práctica las que existen y ver cómo arreglamos la sociedad que causa la violencia. Muchas gracias. Y como mencioné anteriormente, yo he hecho frente a esto muchas veces, y de hecho pasé toda mi carrera trabajando en la comunidad para hacer que mi vecindario fuera más seguro. Y nosotros obviamente apoyamos los chequeos de antecedentes penales para que los agresores domésticos no puedan tener sus manos en una arma. Pero el senador Johnson obviamente no está de acuerdo con esto y obviamente no son suficientes las leyes que están en los libros, y tampoco estamos quitando los
los fondos a la policía. Y después de haber dicho todo esto, él no ha tenido las interacciones con los 140 oficiales que fueron heridos durante la insurrección. Muchos fueron lastimados durante la insurrección. Y vamos a hablar acerca de los 140 oficiales de policía que él abandonó cuando él apoyó esta insurrección. Entonces, muchas cosas que nosotros podemos hacer para evitar que estas armas caigan en manos de los Vicegobernador, la pregunta fue acerca de antecedentes penales. Sí. Obviamente, absolutamente estoy de acuerdo con el chequeo de antecedentes penales como vicegobernador y necesitamos senadores que estén de acuerdo con los chequeos de antecedentes penales y que se tenga que respaldar estas leyes antiarmas. Y el senador Johnson obviamente está recibiendo dinero de las personas, de los fabricantes de armas, y él no está haciendo su trabajo, no está manteniendo la seguridad del pueblo. Ya no tenemos más tiempo, gracias. Vamos a continuar, vamos a tomar otra pregunta. Es de Kim Murphy, que no puede estar acá debido al protocolo de COVID, pero van a hacer la pregunta. Muy bien, vamos a hablar acerca de la reforma del colegio electoral después del 6 de enero, agresión al Capitolio de 7 estados, incluyendo Wisconsin. Un grupo de bipartidario ha propuesto la reforma del colegio de electores. Las provisiones identificar un grupo de electores afirmando la función del vicepresidente y proteger cada estado su voto popular. Vicegobernador, nosotros queremos que usted conteste la primera pregunta. Todos vimos lo que pasó el 6 de enero y hemos hablado acerca han escuchado las teorías de conspiración y el senador también ha hablado acerca. Y entonces el senador estuvo involucrado en esto en segundos. Entonces todo esto fue una agresión contra el Capitolio que duró todo un día. Nosotros tenemos que hacer lo que más podemos para proteger nuestra democracia y también tenemos que tener una agenda que responsabilice a las personas. Tenemos que proteger a la democracia. El senador dice que no ha estado funcionando para él. A mí me gusta. Tenemos que prevenir que esto ocurra en el futuro y tenemos que también fortalecer nuestro proceso electoral. Y las personas no confían en nuestro proceso electoral porque las personas que están en estos cargos están tratando de anular las elecciones y están tratando de anular una elección que fue libre y una de las más seguras de toda la historia. Senador Johnson. Yo estaba trabajando en esa legislación y quiero que todos sepan que cuando yo regresé el 6 de enero a mi oficina, yo no sabía lo que estaba pasando hasta que prendí la televisión y de inmediato y de forma repetida y de forma fuerte lo condené esa acción, y al igual que las manifestaciones agresivas que ocurrieron durante el verano. El vicegobernador las ignoró, pero si queremos hablar de motines, podemos hablar del de Kenosha. En vez de calmar las cosas cuando sucedieron, el vicegobernador parecía decir que era como una venganza y además eso él incitó ese motín. Él no dio las armas o las medidas para detener ese motín. Gracias, senador. Gracias. Su tiempo se ha acabado. Muy bien, seguimiento. El mes pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Mike Pence cuando estaba visitando Washington, cuando hablamos sobre el 6 de enero, cuando él resistió la presión del expresidente Trump para anular las elecciones y rehusar aceptar los resultados. Y la oficina del senador Johnson, él actuó por respeto a la Constitución de Estados Unidos. Queremos nosotros que conste en el acta. Él
el ex vicepresidente hizo la cosa correcta? Déjeme aclarar algo. Yo no tenía la más mínima idea cuando yo recibí una llamada del abogado del presidente de los Estados Unidos que le enviara algo al vicepresidente. Yo no tenía la más mínima idea de lo que se trataba. El hecho es que nada le fue entregado. Entonces, todo eso duró menos de una hora. Yo ni siquiera participé. Entonces, no tenía ningún conocimiento del grupo de electores. Yo simplemente voté para confirmar y no para interrumpir a los electores del presidente Biden. Entonces, desde mi punto de vista, este es un tema que no tiene salida ni cabida, pero todo el mundo habla del 6 de enero, aun cuando debemos ver los motines que ocurrieron en verano, donde varias personas perdieron la vida, incluyendo 2 en Kenosha, porque el vicegobernador no dio el poder humano o la capacidad humana para poder combatir eso. Entonces, hemos tenido Senador 575 se acabó el tiempo, pero motines. nuevamente la pregunta fue, ¿Mike Pence hizo lo correcto el 6 de enero? Sí, el presidente Biden ahora es presidente de los Estados Unidos. Yo diría, para regresar, de que los republicanos de Kenosha han dicho que el gobernador respondió a todas las llamadas y les dio todos los recursos que ellos pidieron. Le quiero aclarar eso. Y entonces él los llamó patriotas. Esas son las personas que él está apoyando. Y él puede hacer cualquier tipo de comparación que él desea, pero la realidad fue un intento para destituir y para tratar de anular una elección libre. Entonces el vicepresidente sí hizo las Muy cosas bien, entonces la correctas. siguiente pregunta, y eso es Brad Williams, en cuanto al tema de agua segura, de Racine a Wausau a Rhinelander. La gente está preocupada acerca de la seguridad de su agua potable porque tiene niveles altos de químicos industriales que se llama PFAS y puede afectar con cáncer e infertilidad. Cientos de familias en French Island, en el área de la Crosse, se le está dando agua en envases porque el nivel alto de esos químicos, el costo, se habla de gobiernos locales. ¿Qué es lo que el Congreso va a hacer para que dé alivio a miles de familias que están afectadas con esta contaminación? Muy bien, vicegobernador. Gracias. El agua potable limpia y segura es un problema en varios lugares en el país. Una de las lamentables realidades que nos ha unido como pueblo. Esta es una de las cosas que debemos esperar en un país civilizado, una de las naciones más avanzadas del planeta, y esta no es nuestra realidad. Es un estado rodeado por agua, al este por el lago Michigan y al norte por el lago superior. De hecho, yo trabajé por este asunto de agua potable y nosotros necesitamos la ayuda del gobierno federal y necesitamos nosotros también tomar en cuenta las ciudades alrededor de Wisconsin y necesitamos proporcionar los fondos. Perdón, y esta es otra de las leyes en contra de las que votó el senador y para nosotros para poder retirar la contaminación. Vicegobernador, por favor, más específico. ¿Qué es lo que se tiene que hacer a nivel federal? Disculpe, nosotros tenemos la responsabilidad, el gobierno federal tiene la responsabilidad de tener iniciativas y de dar fondos para que todas las comunidades tengan acceso a agua potable que sea limpia, que sea segura. Y también tenemos la responsabilidad de que los que están contaminando el agua se hagan responsables de Senador ello. Johnson. Yo sugiero que las personas se concentren o las agencias, los organismos se concentren en realmente las cosas que no funcionan. Entonces yo diría que en vez de poner tanto dinero en la ley de reducción de la inflación, que es algo que realmente va a aumentar la inflación, una porción de ese dinero pueda ser para abordar la verdadera Muy bien, contaminación. la siguiente pregunta. Y Monse Ricosa, me gustaría hablar acerca del acto, la ley de respeto del matrimonio, la decisión en cuanto matrimonio entre gays y interracial, y tuvo posible ser anulado.
hay legislación propuesta en cuanto a la ley de matrimonio y es la ley del país que tiene que ser protegido. ¿Usted cómo votaría, senador Johnson? Primero que todo, yo siempre he apoyado el matrimonio. Cuando la Corte Suprema habló acerca del matrimonio gay, yo dije, ok, ya esto fue decidido, vamos a continuar porque hay muchos otros problemas que tenemos que lidiar. Esa decisión nunca va a ser volcada o anulada. Esta es una táctica propagandística de la contraparte. Hay un elemento, además, que hay que tomar en cuenta. Eso pone en peligro la libertad religiosa. Entonces, antes de que nosotros veamos cómo anular esa ley, deberíamos ver una gran protección para la libertad religiosa. Por ejemplo, los pasteleros que no quieren trabajar con personas gay. Yo creo que hay que protegerlos. Gracias, senador. Gracias. Vicepresidente. Estamos hablando de los derechos civiles, estamos hablando del derecho que tiene la persona a casarse con quien ama. Eso normalmente sería es una cosa que yo sería muy orgulloso como miembro del Senado de los Estados Unidos. Y él está diciendo que esta decisión no será anulada y mucha persona pensó que Roe no iba a ser anulada. Nosotros estamos perdiendo derechos. Muchas personas pensó que eso nunca pasaría. Estamos nosotros retrocediendo a cómo eran las cosas de hace 50 años. Nosotros necesitamos personas que vayan a pelear, a luchar por nuestras libertades fundamentales y casarnos con a quien queremos. Pero esa es una cosa básica. Necesitamos gente que pueda luchar para que se pueda casar y que también pueda casarse con quien quiere y tomar sus propias decisiones Muy de bien, la salud. siguiente pregunta nuevamente viene de King Murphy, pero va a ser preguntada por Mark Leida. El cambio climático, el huracán Ian llegó categoría 4. Los científicos dicen que esta fue hecha por aguas calientes y esas aguas calientes son resultados del cambio climático. ¿Cuáles serían las soluciones específicas para abordar el cambio climático? La crisis climática ya ha llegado y está haciendo impacto en todo el país, en todo el planeta y Wisconsin específicamente. Tuve la oportunidad de visitar a los campesinos que tuvieron que hacer frente a la devastación por las tormentas que han pasado, por las inundaciones históricas que han pasado y que ha arruinado la infraestructura y han impactado también a las ciudades. Entonces, el senador hace un par de preguntas. Dijo que el monóxido de carbono el carbón monóxido no causa problemas y no es nocivo. Él está hablando nosotros estamos hablando de nuestro futuro y nosotros necesitamos mover la economía y también estar a la vanguardia en Wisconsin. Miren en vez de enviar las cosas fuera a China, hacer las cosas de vuelta aquí en Wisconsin y también nosotros apoyar a nuestros agricultores. El tiempo se acaba. Gracias. El turno del senador. Mi compromiso siempre ha sido el mismo. Mi día siempre ha sido el mismo. Nunca he negado que hay cambio climático. Cuando China y cuando India tienen combustible fósil que están quemando, ellos están impactando el mundo y eso no va a cambiar. La razón por la que uno está pagando más de $4 por galón de gasolina es porque los demócratas quieren combustibles fósiles. Esta energía verde en cuanto a los vehículos eléctricos, nosotros no tenemos no tenemos las baterías para hacerlo. Lo que hemos visto en Florida es que estos vehículos se están explotando. Hay muchos problemas y debemos enfocarnos sobre cómo usar los combustibles fósiles de forma responsable. No podemos gastar miles de millones de dólares tratando de resolver un problema que no puede ser resuelto. Gracias. Ambos han sido muy eficaz en su respuesta, que hemos podido continuar con respuestas de un minuto. Vamos a seguir con esa forma en lugar de cortarlo con 30 segundos.
vamos a los préstamos de estudiantes. Está muy apoyada para jóvenes americanos, pero otros electores piensan que no es justo. ¿Usted cree que es justo o no justo? Es perdonar máximo de $20,000 por deuda de estudios. Yo creo que es sumamente injusto. Las personas que nunca fueron a la universidad y que ya pagaron o que ya pagaron sus deudas no están contentas. Son las personas que tienen un acuerdo de pago de préstamo. Esto es simplemente, no es una condonación, sino que este pago es transferido a los contribuyentes de impuestos. Los los pagos o los préstamos para la universidad explotaron y ahora la inflación va a crecer muchísimo más porque estamos tirando dinero sin fondo allí. ¿Y por qué no pagamos esto en otras cosas de la sociedad? Simplemente tenemos un costo creciente de la universidad. Esta ley es sumamente injusta para las personas que nunca han tenido préstamo. Muchas gracias. Yo tengo un familiar, Dennis, espero que no le importe que estoy mencionando su nombre, que no siguió a la universidad y su estudio y es electricista ahora. Y yo sé que muchas personas eligen diferentes caminos, pero el problema es que la universidad ya no es muy cara y entonces estamos hablando acerca del salario mínimo y estamos hablando de los costos y estamos hablando de las personas que gastan el salario mínimo y muchas veces para poder mantenerse durante su vida dentro de la universidad. En lo que estamos tratando de hacer que las cosas sean más fáciles para las personas que tienen educación vocacional y técnica para que las personas puedan progresar para poder nosotros reconstruir a la clase media. El senador Johnson está tratando de quitar todo tipo de apoyo federal para los estudiantes. Si es que pudiera hacer. Específicamente, la pregunta fue acerca, ¿es justo? Las personas están ahogándose con todos estos préstamos estudiantiles que no pueden participar en la economía. Mi generación ha sido una de las peores en comparación a la anterior. Esta es una cosa gravísima, que mi generación está peor de lo que estaban las generaciones anteriores. Entonces, absolutamente justo perdonar las deudas, los préstamos estudiantiles. Mark Leland, una de las razones de la Casa Blanca es que básicamente un juez federal sobreseó una demanda. La demanda dice que tenía un motivo racial a nivel federal, ya sea por préstamos de estudios. ¿Qué es lo que el Congreso debería hacer para abordar esta diferencia de ingresos? Y como lo mencioné anteriormente, mi abuelo se mudó aquí después de la Segunda Guerra Mundial y allá le fue muy bien en esta ciudad y esta era una historia de éxito para un hombre negro en la ciudad de Milwaukee. Nosotros ahora estamos viendo otra vez este aumento de crimen, de encarcelación y tantas cosas devastadoras y muchos resultados devastadores de la falta de industrialización en la práctica que ha sido apoyada por el senador Johnson, que dice que tiene sentido y él está ignorando las consecuencias de nuestra comunidad, específicamente en la ciudad de Milwaukee. Nosotros tenemos que hacer más cosas para que tengamos trabajos que paguen mejor y para que las escuelas de bajos ingresos tengan más fondos y para que cada una de las personas en este país tenga acceso a atención médica. Muy bien. Se me dice que la persona que están observando el tiempo, podemos ahora 30 segundos. Yo creo que ustedes saben acerca de mi proyecto, que es donde yo me alié con las iglesias de Milwaukee y hablamos acerca de la necesidad de una buena actitud para tener éxito. Y esto es para las personas que estaban encarceladas y nosotros transformamos sus vidas. Cientos y miles de personas han recibido un impacto positivo. Uno no hace progreso, no tiene progreso
eso, teniendo una inflación que es la más alta en los últimos 4 años y lo que ha hecho la administración de Biden, que ha reducido nuestros ingresos. Usted tiene más tiempo La otra si cosa es desea. que tampoco podemos hacer es dejando salir a 7,000 agentes de los Muy bien, impuestos ahora en las familias vamos de a clase media. nuestras preguntas de 30 segundos y disculpe por interrumpir su respuesta. Entonces vamos a ver a quién a ver, Brett Williams, su turno. En cuanto a la Corte Suprema, siguiendo los últimos fallos, el conflicto en la Corte Suprema, la Corte ha sugerido cambios como cambiar las asignaciones de por vida por ciertos periodos de tiempo. También asegurarse de que no hayan conflictos de intereses. ¿Usted está de acuerdo con todas estas reformas en cuanto a la Corte? La razón por la que se quejan es porque están viendo a los medios sesgados. A ellos no les gusta mermar o ver mermada la confianza en un juez de la Corte Suprema. Esto no es, yo lo que me opongo es al activismo judicial y esto es lo que les gusta a los liberales. Por cierto, yo he votado por los jueces conservativos, sabiendo que quizás no me gusten todas sus opiniones. Usted mencioné que el plan de esta campaña es la responsabilidad y una de las primeras provisiones era establecer estándares de ética en la Corte Suprema y entonces tenemos que tener los mismos estándares que todas las cortes en este país tienen que cumplir y estoy completamente de acuerdo con que se haga Muy bien, esto con entonces vamos. Lleva ya por. Hubo nuevas noticias que tienen que ver con el precio de la gasolina. El presidente Biden ha tratado de persuadir el precio. Han decidido esta semana que van a cortar la producción de gasolina. ¿Cómo el Congreso va a responder a este tema? El problema es que nosotros estamos utilizando, necesitamos tener más independencia en la energía y necesitamos nosotros hacerlo específicamente en Wisconsin. El senador Johnson ha hablado acerca de fósiles y él es el que ha estado utilizando esto como una cortina para poder subir los precios y el senador ha tenido demasiados dólares que lo apoyan en su campaña. Se acabó el tiempo, senador. Si ustedes quieren bajar los precios, se debe ser independiente de energía. Nosotros lo éramos en la última administración. Entonces, si uno acepta el cambio climático, acepta el poder nuclear, entonces hay una solución. Pero una persona ambientalista como Barnes no acepta la solución. Una pregunta más. Muy bien. Se ha dicho que el broadband no es un lujo, es una necesidad en la vida diaria. La pandemia nos ha mostrado qué tan importante es el broadband en cuanto al aprendizaje y telehealth. Wisconsin es número 33 en cuanto a la cobertura de Internet a velocidad. ¿Cómo ustedes van a representar al estado de Wisconsin para que puedan nosotros cerrar yo he esa apoyado brecha? esta iniciativa, yo he asignado miles de millones de dólares a esto para además tener una distribución apropiada y esto sería 10 billardos de dólares en 10 años. Entonces yo estoy bien consciente de la necesidad creciente de banda ancha y he apoyado a Wisconsin. Específicamente hacia el futuro, ¿va a continuar Sí, haciéndolo? precisamente.
Muy bien, vicegobernador. Estoy orgullosa de decir que nuestra administración ha invertido grandes cantidades de dinero para mejorar la banda ancha, para que los estudiantes, porque tenemos historias de que estudiantes que tuvieron que ir a los estacionamientos de los restaurantes de comida rápida para poder tener acceso al Internet. Entonces, una de las mejores oportunidades para poder mejorar la banda ancha sería una infraestructura bipartisana y otra Se le cosa acabó por la el que votó tiempo, en se le acabó el contra el tiempo, senador vicegobernador. Johnson. Y nuestra última pregunta, le prometemos que vamos a dar la oportunidad de quizás aclarecer algún mal concepto durante este debate o en anuncios de campaña. Hemos escuchado cosas de que en contra de ustedes que son cosas malas. Quiero que ustedes digan las cosas claras, lo que se le ha dicho, que se ha dicho de ustedes que ustedes quieren eliminar. Estoy muy orgulloso como senador, con mi récord como senador. Una de las distorsiones más grotescas, además de esto de que yo no quiero salvar al Seguro Social, es que yo tuve un recorte de impuestos para mí y para quienes me apoyan, sino que gracias a mí una gran cantidad de negocios han podido tener un recorte de impuestos y esto ha ayudado a millones de familias. Yo lo he hecho para corporaciones de tipo C y que les ha permitido además sobrevivir la pandemia. Estos han ayudado a salvar las vidas de personas y han transformado vidas. Mis antecedentes y mi trabajo de 40 años en la vida privada, en el trabajo privado. No sé qué estaba haciendo el vicegobernador. Su mamá era maestra y él estaba trabajando en otras cosas. Yo trabajé en la fábrica. Yo sé lo que es trabajar duro. Yo creo que él nunca lo Gracias, ha hecho. senador. De Vicegobernador. hecho, yo acepto una de las descripciones y una de las propagandas que pusieron, que puso el senador Johnson, que dice que Mandela Brands es diferente porque nosotros no tenemos senadores, el representante de la clase media. El senador Johnson es una persona que ha hecho todo eso por él. Usted es un multimillonario, usted está en pos de sus intereses. Y entonces la realidad desafortunada es de que se continúa olvidando del pueblo y por eso es que estoy de candidato. Yo tengo que decir que nuestra vida, nuestros intereses están al borde y nuestros ciudadanos de la tercera edad están con inseguridad. Las mujeres ahora temen porque las decisiones más importantes sobre su salud ahora están en manos de los políticos, porque entonces tenemos que dar a todos la oportunidad de que cumplan con el Quiero sueño. agradecerles a ambos y también agradecer al equipo que nos ha ayudado hoy día. Vamos a agradecer a Vayapur, Mark Leland, King Murphy, que no está acá, Monte Ricosa, Dale Raymond, Brad Williams y nuestro equipo de datos que ha trabajado detrás del telón para dar la información para que ustedes puedan leer más en nuestra website y nuestro social media. Ustedes pueden mirarlos. WBA Debate es el hashtag. Todas las estaciones que han contribuido el tiempo a este esfuerzo. Queremos nosotros agradecer acá a la Asociación de Presentadores acá en Wisconsin. Vamos aquí al presidente Michelle Betterkind. Gracias por estar aquí con nosotros en el debate de esta noche. Una oportunidad para los ciudadanos de Wisconsin de escuchar a los candidatos del Senado. Este debate es patrocinado por nuestra fundación WBA a través de un fondo de la Asociación de Centros de Institutos Superiores y Universidades y de la Asociación de Condados de Wisconsin. Nuestro más sincero agradecimiento a las estaciones de radio y televisión que colaboran para producir y transmitir este programa, a los candidatos, a nuestra moderadora y a nuestros panelistas. Y a nuestro equipo de datos, como siempre, van a estar trabajando para darle a ustedes los resultados de la elección. El martes 8 de noviembre es la elección. Ejerzan sus derechos como americano y voten.